Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Listen. Hola, buenas tardes. Antes de empezar con el tema de hoy, voy a dar una breve conclusión con respecto al tema del día de ayer, ya que ayer la clase se nos terminó y no pude dar una conclusión respecto al tema del cristianismo que se habló el día de ayer. El cristianismo se basa en sí en lo que son las enseñanzas de Jesús, un judío del siglo I que predicó sobre el perdón y el arrepentimiento en las provincias romanas de Judea. Tras la muerte de Jesús, su mensaje fue llevado por los apóstoles a casi todo el territorio del imperio, donde también fundaron lo que son las primeras iglesias en sí. Hasta el siglo IV, en lo que es el cristianismo, fue una religión perseguida perseguida hasta el emperador que en ese momento era Constantino, puso fin, lo que es cuando ya fue la sucesión en sí del Teodósido, que en sí ya dio por convertir lo que es esta religión en una religión oficial en sí. Esto nos da a entender que debemos de respetar las religiones que pertenecen a cada persona, a cada humanidad. Debemos de respetar las religiones de los demás. Bien, esa ha sido la conclusión respecto al tema del día de ayer. Vamos con el tema nuevo del día de hoy, que se basa sobre el imperio carolingio. O si tienen alguna pregunta con respecto al tema del día de ayer, por favor me lo indican antes de empezar con el tema. ¿Todo está claro? Bien, vamos a empezar con el tema entonces de hoy, que es referente a lo que es el imperio carolingio. Este imperio es un término historiográfico que en sí es utilizado para poder referirse a lo que es los imperios de los romanos y los francos. Este imperio en sí duró apenas un siglo, donde el emperador de este imperio fue Carlomango. Este fue el emperador de este imperio carolingio, donde fue un gran conquistador, que sí, que fue un organizador, que fue convirtiéndose en un emperador de la cristiandad en sí. Este fue el emperador del imperio carolingio. Ahora, con respecto a lo que es el reino de los francos al imperio carolingio, por favor, Mayerly lea. Los francos fueron un pueblo de origen germánico que se estableció en la Galilea romana en el siglo V, ocuparon el territorio y crearon un reino en el siglo VI. Los francos contaban con una monarquía débil, lo que fortaleció al grupo social de la nobleza. Uno de estos nobles, Carlos Martel, frenó el avance de Islam por Europa en Poitiers 732 y adquirió un gran poder. Consiguió que su hijo Pipino, llamado el Breve, fuera reclamado rey de los francos en el año 751. Para lograr que Papa reconociera la dinastía carolingia, Pepino le cedió los territorios, lo que supuesto el nacimiento del Estado político y el inicio de una etapa de los buenos. Podía bajarle. Relaciones de ayuda mutua entre los reyes carolingios y papado. Así pues, la Iglesia Católica desempeñó un importante papel en el progreso de la expansión y consolidación del Imperio carolingio. Eligio Hasta Pepino. ahí nomás, Mayerly, gracias. Alejandra, siga con la lectura, por favor. El hijo de Pipino, Carlomagno, asumió el trono en el año 768 y conquistó gran parte de Europa con el objetivo de restablecer el antiguo Imperio Romano de Occidente. Las buenas relaciones con la Iglesia culminaron cuando el Papa lo coronó emperador de la cristianidad en Roma, el día de Navidad del año 800. Este hecho facilitó que su autoridad fuera reconocida por el resto de Occidente, incluido el Imperio Bizantino. Consideraba que el rey era mandatario por la gracia de Dios. El inicio de las relaciones feudales.
Debido a la extensión del imperio, fue necesario crear una eficaz administración y dividir el territorio en condados y marcas, delegando cierto poder en la nobleza. El Gracias. condado, Hasta ahí nomás. Sheila, siga. El condado era un territorio gobernado por un conde en nombre del rey. La marca era un territorio defensivo localizado en las zonas fronterizas del imperio. Lo gobernaba un marqués. Además, se instituyó la figura de los missi dominici, cuyo cometido era recorrer todo el imperio para vigilar la actuación de condes y marqueses. Para pagar los servicios de tantos funcionarios, el emperador asignó a dichos nobles numerosas tierras llamadas feudos. A cambio, los nobles debían jurar fidelidad al rey y ofrecerle sus servicios en el ejército cuando éste los reclamara. Gracias, Sheila. En lo que está basado lo que es del reino franco al imperio carolingio en sí, los francos contaban con una monarquía que en sí, estos francos contaban en sí con una organización débil que va en base a esa organización débil que ellos tenían, fortaleció lo que son los diversos grupos sociales de la nobleza. Dentro de esos grupos sociales de la nobleza tenemos a lo que es Carlos Martel. Este en sí fue el fundador de lo que es de la dinastía carolingia en general. Este gobernó Francia hasta el siglo X en general. También luego pospuso lo que es al hijo, el hijo llamado Pepino, que en sí fue el descendiente de lo que es Carlos Martel, en sí que fue el rey de Italia, que bajo la tutela de su padre, fue que él consiguió ser el nuevo emperador en sí en el año 768. Este fue lo que permitió que Pepino fuera en sí proclamado el rey de los francos en el año 751 en sí, para lograr que el Papa en sí lo reconociera como nuevo dinastía carolingia en general. Luego tenemos lo que son el inicio de las relaciones feudales. Esta está basada en lo que es un régimen feudal en sí. Este comenzó en el siglo IX, cuando los reyes fueron incapaces de proteger su propio imperio, su propio territorio, tuvieron que en sí confiar en las defensas, es decir, en los militares que existían en ese tiempo para poder defender este imperio en general. Esto es lo que representa lo que es el reino franco al imperio carolingio y lo que son sus inicios de relaciones feudales en sí, que fue un régimen feudal que en sí dieron paso a otras personas, a otros señores para que puedan defender a su imperio en general. Tenemos aquí lo que es el mapa, una expansión territorial del imperio, donde podemos observar dónde está ubicado lo que es el imperio carolingio en general. Aquí está ubicado, en este mapa, es lo que representa la ubicación del imperio carolingio. Ahora tenemos lo que son las organizaciones del imperio. Por favor, John, lea. Carlomagno fijó la capital del imperio en Aquisgrán, actual Aachen, en Alemania, donde residía la cartel, el máximo representante del poder político y militar. El emperador era en una monarquía de derechos divinos, es decir, se estaba insistiendo marcas e inicios de las relaciones feudales, una nueva forma de organización política, económica y social que caracteriza la europea medieval. Puede bajar. Economía. La diferencia del Imperio Romano, el Imperio Carolina adquirió una característica sencillamente rural. La tierra era principal fuente de riqueza y la población vivía dispersa, en villas o en pequeños núcleos. La ciudad dejó de ser centro del poder político y la producción artesanal. Las rutas comerciales eran inseguras y el comercio se redujo. ¿Sigo? Gracias, John. Romario, por favor, siga. Decadencia. El imperio carolingio perduró durante el
reinado de la Carlomagno, pues su sucesor, Luis el Piadoso, era un rey débil que no supo mantener el imperio unido. La nobleza cada vez tenía más poder y era más independiente del dominio imperial. Mediante el Tratado de Verdún 843, sus hijos acordaron dividir definitivamente el imperio en tres unidades políticas: Francia, la Taringia y Germania. Las dos últimas fueron unificadas en el siglo formando el imperio germánico. Daniela, ¿me escucha? Daniela, Las preguntas. siga, por favor. El Reconocimiento carolingio. Durante el reinado de Carlomagno, el imperio manifestó su esplendor por medio de la cultura y el Por este motivo, los historiadores denominan Renacimiento carolingio. ¿Lo de la cultura? No, hasta ahí nomás. Gracias, Daniela. En lo que representa a lo que es la organización del imperio con respecto a lo que son los representantes, los diversos poderes políticos que en sí representaban lo que son los militares y los emperadores que existían en ese tiempo, tenemos que los feudales en sí se basaban en un grupo social privilegiado, que estos señores en sí tenían tanto poder de mando que cada señor feudal podía en sí gobernar dentro de su jurisdicción en general. Tenían tanto poder sobre los campesinos que en sí vivían en el feudal en ese tiempo. Dentro de esta la organización del imperio también tenemos lo que representa lo que es su economía. Su economía, esta ciudad dejó de ser el centro en sí del político para ser el centro de lo que es la producción artesanal. Mediante las rutas comerciales que tenían en ese tiempo, estas rutas en sí eran inseguras y el comercio se redujo en general. Tenían una economía baja en sí, lo que representa lo que es una decadencia de este imperio carolingio que perduró durante el reinado de Carlomagno en general. Luego de esto se produjo lo que es el Renacimiento carolingio, donde se presentó el Renacimiento en lo referente a lo que es la cultura, tenemos lo que es el arte, su arquitectura también, ya hubieron nuevos renacimientos, en sí nuevas producciones, nuevos comienzos para estas diversas culturas. Tenemos en sí el primer punto que es la cultura, el renacimiento de esta cultura. Mayarly, por favor, lea. La cultura. En una sociedad en la que la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir, era difícil de conseguir una administración eficaz. Por ello, Carlomagno organizó un nuevo sistema educativo y fomentó la alfabetización en todos sus dominios mediante la creación de las escuelas. Sin embargo, el avance de la reforma educativa fue lento y poco eficiente debido a la falta de medios, pues se trataba de una sociedad guerrera y ruralizada. Los monjes de los monasterios y de otros centros religiosos no contaban con la formación necesaria y la falta de libros de la educación no era una prioridad para la sociedad. Además, pocas personas estaban dispuestas a discutir a un monasterio para aprender. Gracias, Mayerly. Sheila, siga. La influencia de la Iglesia, especialmente de las órdenes monásticas, fue enorme. Además de intentar garantizar la enseñanza, protegieron la cultura. En los monasterios se copiaban las obras a mano y se difundían manuscritos de todo tipo. En ellos se aplicó una nueva modalidad de escritura, que hoy conocemos como letra minúscula, que permitía escribir más rápidamente y era más fácil de leer. Carlomagno también reunió a los más grandes pensadores de la época, como Alcuino de York o Rábano Mauro, que escribieron tratados sobre gramática, historia o filosofía. Siga.
Construcción de muchas obras arquitectónicas, especialmente palacios, templos y monasterios, necesarios para fomentar la fe de Cristo y la escultura. Las construcciones en un primer momento eran de madera, material que fue sustituido por el ladrillo y la piedra. En los templos generalmente se utilizaba en el arco del medio punto y la columna como un sistema de soporte. La obra más importante fue la Capilla Palatina de Aquisgrán, en Alemania, una capilla funeraria para el rey. Otro ejemplo de la iglesia de Hermigny de Sprés en Orleans, Francia. Capilla privada construida en el siglo IX. Gracias. Pinturas. Gracias, Sheila. Alejandra. Pintura, escultura y artes menores. Quedan pocos ejemplares de estas disciplinas. Se han rescatado restos de orfebrería con oro, plata, esmeraldas y otras piedras preciosas, empleadas para decorar principalmente cubiertas de libros, relicarios y frontales de altares. Sigo. Siga. Mosaicos. Son obras con influencia clásica y bizantina, que fueron utilizadas para ornamentar los templos. Con frecuencia los fondos de las escenas eran decoradas con color púrpura y con aplicaciones de oro y plata. Gracias, Alejandra. Dentro de lo que es el Renacimiento carolingio, representado por la cultura, en base a esta cultura, ellos representaban como una cultura en general, lo que es la manera de poder escribir la sociedad que representaba en ese imperio en ese momento. Ya que dentro de la sociedad, la mayoría de estas personas, dentro de esa población no sabía ni leer ni escribir. Por eso, lo que en sí representó a lo que es este emperador, Carlomagno, organizó nuevos sistemas educativos para poder fomentar lo que es alfabetización y poderlo representar en diversas escuelas para que así la sociedad en sí, que no sabía ni leer ni escribir, aprenda cómo poder realizar diversos procesos en lo que es la lectura y escritura. En base a esta cultura, también ellos se basaban en lo que es sus pinturas, sus esculturas y sus artes en general, lo que representa el arte para ellos mediante su cultura específica en sí. Tenían arquitecturas, tenían mosaicos, tenían miniaturas que representaban el arte en general. Esto es en sí mientras el reinado de Carlomagno. Esto se presentó mientras el reinado de él. Él hizo la manera posible para que toda la sociedad en ese momento que no sabía lo que es leer ni escribir, utilizaba por medio de este método, que él utilizó el método de alfabetización. Ustedes sí saben lo que es alfabetización, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes la alfabetización? Chicos. Chicos, ¿qué es para ustedes la alfabetización? La falta de conocimiento tanto de escritura como de lectura de ciertas personas. Y por ejemplo, sé que en Ecuador hay un programa que es de alfabetización para enseñar a la gente que no sabe este tipo de cosas y enseñarles para que aprendan y tengan otra posibilidad. En sí, en los tiempos de antes, utilizaban este método para que la sociedad en sí, la sociedad en general, pueda aprender lo que es la lectura y lo que es la escritura. En sí, en el colegio, no sé, en el colegio que ustedes estuvieran antes, en sí presentaban lo que es este método, que este método los estudiantes tenían que realizar a diferentes personas, ya sea en el condominio donde viven, en la ciudad donde viven, encontrar a diversas personas que no sabían lo que es leer ni escribir, para que el estudiante pueda en sí ayudar utilizando este método de alfabetización, puede ayudar a la demás sociedad que no sabe leer ni escribir. Este método es el más importante en ese entonces, representativo de lo que es la cultura, de lo que es mientras fue el reinado de Carolingio en general.
También tenemos lo que es la capilla palotina de Aquisgrán. Esta capilla representaba lo que es una iglesia en sí, como ellos armaban, como ellos construían, como ellos procesaban las diversas iglesias, los diversos edificios que ellos querían representar en sí en ese momento, lo que es la medida que pasa la historia, todo lo que son edificios, lo que son iglesias, lo que son casas, pasan de ser de un modelo a diferentes modelos que tenemos hoy en la actualidad. Como pueden observar en pantalla, este es uno de los edificios que ellos elaboraban para poder representarlo por medio de iglesias o según cómo lo quieran utilizar el edificio en ellos. John, por favor, lea lo que es la Capilla Palatina de Aquisgrán. Aquisgrán fue una capilla de imperio que aunque Carlomagno no pasaba todo el tiempo, allí hizo levantar un palacio imperial. Solo se hace conservada la capilla palatina, que se fue construida en el siglo, no me sé si el siglo, disculpe, siguiendo el modelo de la iglesia bizantina de San Vital de Ravenna, Italia. En la actualidad, esta capilla forma parte de la catedral de Aquisgrán. Bien, como Sigo. pueden observar cómo está representada, cómo está compartida lo que es esta capilla en sí, como ellos la representaban. Por favor, Mayerly, lea. Habla, puede ser más grande, es que no veo bien. Puede ser un poquito más grande. Déjenme. Ahí, Sí, ahí sí. Aula Regia, sala de audiencias donde el emperador celebraba reuniones con consejeros. Sala Tesoro, alojamiento real, estancias privadas del emperador y su familia. Termas, baños con aguas termales y naturales. Entrada monumental al Consejo Palatino. Atrio, patio partiacado en la entrada de la capilla. Capilla Palatina, edificio de la planta octogonal y 2 pisos con una rica decoración inferior. gracias, Mayerly. Como pueden observar cómo está estructurada esta capilla, cómo ellos construían lo que es esta capilla para poder en sí utilizarla a la manera que ellos querían, ya sea como iglesia o como edificio en general, para representar o un monumento en sí representativo de ese entonces. Bien, chicos, este ha sido el tema de hoy. Díganme qué les pareció el tema, que no más aprendieron el día de hoy. ¿Quiénes eran los francos? Era un pueblo de origen germánico. Ya, ¿qué más? ¿Quién más quiere participar en clase? Ellos se establecieron en Galilea, Roma, en el siglo V. Ya, muy bien. En sí, ¿quiénes eran estos feudales? ¿Quiénes eran los feudales? Eran los que se encargaban de controlar tanto a los marqueses como a los emperadores, por así decirlo, que estaban bajo la orden del rey. Ya. Mientras fue la decadencia de este imperio, ¿qué fue lo que pasó? Chicos, os escucho.
No le escucho, Sheila. ¿Podría repetir la pregunta? Mientras fue la decadencia de este imperio, ¿qué fue lo que pasó en ese momento, antes del renacimiento de este imperio? Cuando tuvieron el acuerdo entre el rey para mantener, se podría decir, que tranquilo la decadencia y no crear guerras entre todo eso, que fue donde creó el Imperio Germánico. ¿Ya quién más? Yo lo escucho. Daniela, Romario, no han participado en clase. Del Imperio Romano. No le escucho, Daniela, no le escuché bien, qué es lo que me está informando. Cuando empezó el Renacimiento carolingio, ¿qué fue lo que sucedió? Romario, John, Alejandra. Que este imperio tenía un gran aprecio hacia la cultura y hacia el arte. Y por eso fue que o sea, le dio el nombre del Renacimiento carolingio. Ya, en base a lo que es el Renacimiento, ¿qué fue lo que hicieron o qué fue lo que hizo Carlomagno para poder renacer lo que es este imperio? Organizó un nuevo sistema educativo para que la gente aprendiera tanto a leer como escribir y, y tuvo la idea de crear escuelas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Eso está basado en lo que es la cultura en sí, en general, de este imperio. ¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo lo que es el renacimiento de este imperio? ¿Qué más renació aparte de lo que es la cultura, donde en sí se formó lo que es el nuevo formato de lo que es la alfabetización para así poder ayudar a la sociedad a poder leer y escribir? Aparte de esto, ¿qué más realizó? También tuvo ayuda de la iglesia y aparte de esto menciona una parte que trajo a dos personas que eran consideradas los pensadores de la época, que también ayudaron con la construcción de obras, tanto de monasterios como esculturas y palacios para la gente de alto nivel, por así decirlo. Muy bien, Sheila. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar en clase? Recuerden que es participación en clase. Romario, John, John, por favor. No solamente en que ustedes lean, es participación en clase. También participación en clase cuando les hago una pregunta y ustedes responden. Hasta el momento, la que más me ha respondido es Sheila y Mayerly. Alejandra sigue. Recuerden que esta participación les ayuda en sus trabajos. Qué más hubo en el renacimiento del Carolingio? ¿Qué más, aparte de lo que es la cultura, la alfabetización, qué más? Tenemos también representativo de lo que También es hubo influencia de la pintura. Siga Mayerly, siga. Mayerly, Bueno, él también ayudó que
la pintura fuera como que algo más visto en la parte de ahí, ya que casi no hacían pinturas, también como las esculturas, que las personas comenzaran a aprenderlo y para que, o sea, puedan salir adelante, aparte de, Ya. ayudó mucho al desarrollo de su cultura y la parte en donde estaba. Muy bien, aparte de lo que es la cultura, él le promocionó diversos artes, entre ellos estaba lo que es la pintura, lo que son los mosaicos, lo que son sus arquitecturas en general, cómo eran representaban estas arquitecturas en sí, con sus miniaturas también. Dentro de esto estaba lo que es la Capilla Palatina de Aquisgrán, en sí, cómo estaba representada este edificio en sí, en general, para ellos. Esto es una arquitectura que ellos elaboraban para poderlo utilizar a la manera que les conviene a ellos en ese entonces, en ese momento. Teniendo en cuenta de lo que son, que aquí hablamos de lo que es alfabetización, lo que es la mejora de la educación para poder que la sociedad que no sabe leer ni escribir, en ese entonces ellos utilizaban lo que es el método de alfabetización. En la actualidad, ¿qué método se utiliza para poder aprender a leer y escribir? Está fácil. En el tiempo de antes, primero ellos utilizaban lo que es el método de alfabetización, luego fueron en sí la producción, lo que es la arquitectura de elaborar diversas, que elaboró Carlos Mango, que elaboró. Sheila me dijo en antes de la respuesta. Creo que, licenciada, creo que son las letras primerito. Ya, Elaboró prácticamente lo que es las escuelas, trajo un nuevo sistema educativo y gracias a su reinado, por así decirlo, se podría considerar que teníamos las minúsculas. muy bien, Sheila. Ahora, al momento, ¿qué es lo que hay que hacer para uno poder leer y escribir? Chicos, solo Sheila está participando en clase. Los demás, bueno, Mayerly también, Alejandra, John, Romario, Daniela. Ustedes para aprender a leer y escribir, ¿qué hacen? ¿O dónde van? Les doy la respuesta ahí. ¿Dónde van? Primero vamos a la a la escuela, escuela, pues, ciencia. licenciada. Ya. Ahorita directamente, en la actualidad, ingresan directamente lo que es el jardín, el inicial que ahora le viene, el inicial, jardín, luego la escuela, para poder lo que es leer y escribir, ¿verdad? En los tiempos de antes utilizaban otros métodos. Uno de estos métodos era la alfabetización en sí, que en sí fue promovido por lo que es Carlos Mango, que él organizó todo esto para que la sociedad de ese entonces, la sociedad que vivía en ese imperio en ese entonces, puedan leer y escribir. Deben de tener presente, por favor, lo que les explico, lo que les voy dando una conclusión, mediante ustedes leen, yo les doy una conclusión de lo que ustedes están leyendo, deben de estar pendientes en eso, por favor. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Por favor, deben de mencionármelo en clase. ¿Todo está claro? Sheila, todo claro con el tema de hoy. John, Sí, mis. Mayerly, Sí, mis. Alejandra, Sí, mis. Romario, Romario, por favor, su asistencia en clase antes que termine la clase, por favor. Escriban en el chat su asistencia para poder registrar. Gracias, Sheila, Romario, Alejandra, Mayerly, John, David, gracias. Falta Daniela.
También la se retiró, de haber tenido problemas con internet. Bien, chicos, este ha sido el tema de hoy. Espero les haya gustado el tema de hoy, lo que conocieron el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase.